Y le invito a que abra su Biblia, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 46 hasta el versículo 50, un texto que es conocido. Habitualmente se habla de este texto en estas épocas del año en que se celebra, se conmemora, se recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo. Leemos la palabra del Señor, y no porque sea una costumbre de esta época leer y exponer esta escritura, sino porque nos habla del nacimiento de nuestro Salvador, de las circunstancias del nacimiento de nuestro Salvador en la persona de quien fue escogida por el Señor como la Virgen, la que conocemos como Virgen María. Versículo 46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Oramos por esta palabra del Señor. Padre del cielo, te agradecemos por tu santa, sagrada palabra que hoy abrimos. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para iluminar nuestra mente, para que abras también nuestro corazón profundamente, para que esta palabra llegue, Señor, y dé el fruto que debe dar para tu gloria. No somos, Señor, capaces, ni tenemos la sabiduría como para poder exponerla si no fuera, Señor, por tu ayuda. Por eso que pedimos tu asistencia, Señor, en esta mañana, en que cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes estén, Señor, preparadas por tu Santo Espíritu, para que podamos comprenderla y recibirla en nuestro corazón, ponerla por práctica, Señor, en la vida diaria, y que sea, Señor, para tu gloria. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que ocurrirán en esta semana: encuentros entre familiares, amigos, intercambios de obsequios, más por cultura que por mandato bíblico. Quizás algunos recordarán los obsequios que los sabios de Oriente, los que llamamos los magos, les entregaron al Señor Jesucristo en su nacimiento, y por esa razón muchos toman estos pasajes y hacen regalos. Hay muchas cosas que ocurrirán esta semana en el mundo cristiano. Se celebrará la llamada Navidad de distintas maneras. Algunos no la celebrarán porque sostienen que no hay un mandato explícito en las Escrituras para celebrar la Navidad, pero lo que celebramos, lo que recordamos, el momento que apartamos los cristianos, no es para celebrar una fiesta pagana, ni tampoco para recordar el nacimiento del dios Sol, como algunos dicen, ni ninguna de los cultos paganos de aquellos tiempos, sino simplemente los cristianos de hoy se reúnen para recordar que hubo un día y una hora, un lugar en donde nuestro Salvador nació. Tan profundo, tan tremendo como eso. No es tan importante el día ni la hora, importa lo que Dios hizo. Dios se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo para nuestra salvación. Y es esto lo que recordamos: el nacimiento de aquel que, siendo Dios, se hizo pobre, nació en un pesebre, en un lugar, en un establo lleno de malos olores entre animales. No hubo lugar para él en el mesón, en la posada. Sin embargo, allí Dios estaba encarnándose en la persona de Jesucristo para nuestra salvación. Es eso lo que recordamos.
a nuestro Salvador. Pienso que si cualquier padre puede celebrar y recordar el nacimiento de su propio hijo, o su propio cumpleaños, ¿por qué los cristianos no podemos recordar el nacimiento de nuestro Salvador? No creo que haga falta un mandato explícito. Lo recordamos siempre, pero especialmente una vez al año. Y en esta mañana queremos hacer memoria también de los acontecimientos que hubo en aquel momento en la persona de María, quien fue escogida por el Señor para engendrado por el Espíritu Santo, pero para ser el vehículo humano, para ser la persona humana que habrá de darle la humanidad al Señor Jesucristo. Y allí encontramos en este pasaje que acabamos de leer, titulado el sermón de esta mañana, el encuentro de María con Dios, porque realmente María conoce a Dios porque le ha sido enseñado por sus padres. Conoce de Dios porque hay siglos de vida de Israel, hay siglos en donde Dios intervino poderosamente en la vida de Israel, formándolo como su pueblo. Pero María nunca tuvo un encuentro con Dios. María nunca, hasta este momento de que se va a producir la concepción del Señor Jesucristo en su vientre, María nunca tuvo una experiencia personal con Dios. Sabe que Dios existe, sabe que Dios formó su pueblo, sabe que Dios es el Dios de sus padres y su Dios el Dios de su familia, sabe que es el Dios de su nación, pero nunca tuvo un encuentro, nunca tuvo esa experiencia con Dios que es necesaria para todos los que van a ser salvos. Y este encuentro de María con Dios está marcado por 2 o 3 experiencias que María tiene, que yo quiero rescatar en esta mañana de este texto. Y en primer lugar hablar de su encuentro con Dios como su Salvador. Su encuentro con Dios como su Salvador ya no es el hablar de un Dios que se le enseñó, sino de un Dios con el cual se encuentra, con un Dios que se experimenta su poder, su presencia en su propia vida. Versículos 46 y 47 dice la palabra del Señor: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Llama la atención aquí en primer lugar este corazón lleno de gratitud, de alegría de María, que proclama la grandeza del Señor, el regocijo que hay en María, pero especialmente en Dios, al cual llama su Salvador. Mi espíritu, dice María, se regocija en Dios, mi Salvador. Hay circunstancias que se dieron alrededor de la concepción del Señor Jesucristo. Ángeles intervinieron en la concepción también del Señor Jesucristo, en el anuncio, en la declaración de lo que se iba a hacer primero y de cómo se iba a hacer después. En el Evangelio de Mateo encontramos ese pasaje conocido, Mateo 1, en el capítulo 1, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Vamos a ver también después en otro texto en donde Ángel también habla a María sobre cómo habrá de producirse la concepción del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué hay regocijo aquí? No solo en la concepción del Señor Jesucristo, sino regocijo en este encuentro personal de María con Dios.
María reconoce aquí, en primer lugar, su necesidad espiritual y la necesidad de un Salvador. Durante siglos Dios habló más de una vez a la nación de Israel, mostrándole su necesidad espiritual de Dios, sus pecados que lo apartaban de la comunión con Dios, su necesidad de un cambio de vida, de una conversión para ellos directamente a Dios. Sin embargo, el pueblo al que María pertenece es un pueblo rebelde. Isaías capítulo 1, en ese pasaje que conocemos, 1 versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados, si fueren vuestros pecados como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué dice todo esto el profeta Isaías a esta nación, a la nación de María, al pueblo a la cual María pertenece? Porque ellos creen que porque son el pueblo de Dios, pueden hacer lo que quieran. Y aún el culto ofrecido a Dios es una abominación a Dios. Allí en el capítulo 1, versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no los oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Esta era la nación de Israel a la cual pertenecía María, una nación a la cual estaban absolutamente necesitados de una conversión, de un arrepentimiento, de un cambio, de una vuelta a Dios. Eran el pueblo de Dios. Pero un pueblo que no estaba caminando con Dios, un pueblo rebelde, al cual Dios le habló una y otra vez de cómo debían conducirse para ser su pueblo. Daniel capítulo 9. En el profeta Daniel, en el capítulo 9, versículos 8 al 10, otro de los profetas también, utilizado por Dios para llamar al arrepentimiento a la nación. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos, todos. El pueblo, los gobernantes, príncipes, reyes, todos pecan contra Dios. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ya desde el Antiguo Testamento Dios mostró la realidad de la nación de Israel, su necesidad de perdón, de comunión personal con Dios. También por medio del ángel de Dios, que anuncia en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, la misión. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y María tiene esta percepción, este entendimiento, este discernimiento en este encuentro con Dios, que Dios es el único que puede salvarles. Y en este encuentro que ella tiene con Dios, que ocurren cosas en su vida como la concepción del Señor Jesucristo, en que el Espíritu Santo interviene en su vida, hay gozo y alegría en su corazón. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Recordemos por un instante quién es María. Una adolescente de aldea que
quizás hoy diríamos una villa de emergencia, un lugar absolutamente pobre. No está en el corazón de Jerusalén, ni de una gran ciudad. Está en una aldea. Es un adolescente de aldea, quizás 14, 15, 16 años. Pero ¿dónde está su gozo y alegría? ¿Dónde está el regocijo de su espíritu? En su encuentro personal con Dios. Allí está el regocijo y el corazón de su alegría. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El gozo, la alegría, el regocijo que hay en la vida de esta jovencita no está en ninguna clase de bienes materiales. No está en ninguna clase de posesiones académicas, intelectuales. No está en pertenecer en ninguna clase social de su época. El regocijo, el gozo que tiene su alma y con la cual engrandece a Dios es porque ha tenido un encuentro con su Salvador. Y ese tiene que ser también nuestro regocijo, nuestra alegría, nuestro gozo en este tiempo. Si bien todos los días lo decimos, particularmente en este tiempo cuando la gente hace sus balances anuales personales, mira cómo le ha ido todo el año, generalmente mira cómo le ha ido económicamente, si sus bienes económicos han aumentado, si nuevos títulos y logros académicos ha tenido. Pero aquí el gozo y la alegría que encontramos en esta persona, en María, no pasa por nada de eso, sino por el encuentro personal con Jesucristo. Y yo quiero llamar su atención a esto porque mientras muchos en estos días de recuerdo, de conmemoración de Navidad, estén mirando lo que tienen, llorando por lo que no tienen, los cristianos debemos tener la alegría, el gozo, el regocijo profundo en nuestro espíritu de que hemos tenido un encuentro personal con Dios. Ese debe ser nuestro gozo y nuestra alegría. Y si quiere tomar las palabras de María, bienvenidas sean porque son palabras del Espíritu Santo. Que nuestra alma, que podamos decir que nuestra alma engrandece al Señor y que nuestro espíritu se regocija en Dios nuestro Salvador. Que no es yeso, que no es una estampita, sino un Dios al que no vimos, pero el cual hemos experimentado su presencia en nuestra vida. No hay nadie que pueda comprar eso. No hay nadie que pueda experimentar eso a menos que Dios se lo haya dado. En esta Navidad, en estos días en que se habrá de celebrar la Navidad, nuestro gozo, nuestra alegría debe ser en haber tenido este encuentro personal con el Señor Jesucristo, este encuentro personal con nuestro Salvador. Así como Dios habló a la nación de Israel, así también Dios nos habló a nosotros de nuestros pecados. Así como María tuvo que reconocer que había un Salvador para ella, nosotros también debemos no solo recordar, sino compartir con otros que tenemos un Salvador, que se llama Jesucristo. En segundo lugar, la palabra del Señor al hablarnos de este encuentro de María con Dios, nos habla de una segunda experiencia que también debe estar presente en la vida de todo cristiano, en la vida de toda persona
que habrá de ser salva, es tener este encuentro, haber tenido este encuentro con el Dios Todopoderoso, con el Dios vivo, el único Dios vivo y verdadero, el Dios de todo poder, que se habla mucho, pero que no todos conocen. Y esta debe ser también nuestra alegría en esta Navidad, el regocijo de nuestra alma en esta Navidad debe ser ese, que hemos tenido este encuentro con Dios como nuestro Salvador Todopoderoso. Dice allí la palabra del Señor, versículos 48 y 49. María va a dar dos tremendas razones por la cual su alma engrandece al Señor, su espíritu se regocija en Dios su Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Versículos 48 y 49, aquí las dos tremendas razones que da María, por las cuales su alma engrandece al Señor, por las cuales su espíritu se regocija en Dios su Salvador. Primera de ellas es porque Dios ha mirado su bajeza, ha mirado la bajeza de su sierva, ha visto su condición espiritual y sin embargo no ha sido razón para que la dejara de lado, sino que la gracia del Señor habría de venir sobre ella. Y esta es la primera razón por la cual ella magnifica, engrandece con su alma al Señor, y su espíritu se regocija en Dios, su Salvador, porque la mirada de Dios estuvo sobre ella, a pesar de lo que ella era. Mucho se dice de María, que es corredentora con Dios, que María, si María no hubiera aceptado el anuncio del ángel, no habría habido salvación, que Jesucristo necesitó de la aceptación del visto bueno de María. No tiene ningún fundamento bíblico. No es cierto. Estamos acostumbrados a escuchar y a recitar en muchos lugares: Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, cuando en realidad las Sagradas Escrituras no dicen eso. Y no estoy diciendo ninguna blasfemia, sino lo que dice la palabra del Señor. Lea allí, versículo 30, por favor. Es Dios mismo quien envía a su ángel. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Quien halló gracia delante de Dios es porque no la tiene. No la tenía antes. Y María misma reconoce cuando se describe a sí misma: ella has mirado, has puesto tu mirada sobre la bajeza de tu sierva. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Qué dice después? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Solo entonces se fue el ángel de su presencia. Las cosas que le han hecho decir a María, que María nunca dijo. Pero esta es la razón tan profunda y espiritual por la que su alma engrandece al Señor, y hay regocijo en su alma por darse cuenta quién ha sido. No estoy diciendo que María vivió una vida inmoral, pero María sigue igual que el resto de los mortales, necesitada de Dios. María no es sin pecado concebida. No existe eso en la Escritura. Por más que se repita y se repita y se repita,
María no ascendió a los cielos como si nunca hubiera muerto. Es un dogma de cierta iglesia impuesto sin fundamento. La más sincera de todos estos que estoy hablando es María. La que dice por qué está contenta y feliz en la concepción del Señor Jesucristo. Primera razón, porque Dios ha mirado en su gracia la bajeza de su sierva, su necesidad espiritual de ser visitada por Dios. María no es una mediadora entre Dios y los hombres. Jamás podría serlo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. La segunda razón por la cual María está engrandeciendo con su alma y regocijada plenamente en su espíritu, dice en sus propias palabras: grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso. Independientemente de su condición espiritual, que necesitó de la intervención de Dios, grandes cosas han sido hechas en sus vidas por el Todopoderoso, por el poder del Dios único, verdadero, el mismo Dios que le enseñaron sus padres desde pequeña, el Dios que abrió las aguas del Mar Rojo para que pudiera salir de Israel, de la nación de Israel de Egipto, el mismo que hizo abrir el Jordán para que cruzara la nación, el mismo que les hizo tener victoria, el mismo que los agrupó, los escogió y los cuidó y los guió como pueblo elegido de Dios, por gracia. Hoy ella tiene este encuentro personal con el poder de Dios, no con un Dios intelectual, no con un Dios de tradición, sino con un Dios vivo que interviene con poder en su vida. Ese es el Dios que ella conoce en la concepción del Señor Jesucristo, y por eso hay tanto gozo, regocijo en su espíritu. Por eso ella puede decir: engrandece mi alma al Señor. Aunque no entienda muy bien qué es lo que está ocurriendo, sabe que un poder superior, un poder de Dios ha venido sobre ella. Capítulo 1 de Lucas, en el versículo 30, volvemos a repetir, porque allí nos encontramos con las grandes cosas que el Todopoderoso Dios hace en la vida de María, aunque ella no alcance a entender todo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está muy bien hasta ahí la declaración del ángel. María lo escucha, pero no entiende, y lo hace saber así: ¿cómo será esto? Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será el poder de Dios que habrá de venir sobre mi vida? ¿Cómo será el que habré de concebir a alguien de manera milagrosa? ¿O de qué manera será? Pues yo no soy virgen, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La razón por la cual María engrandece al Señor con su alma, su espíritu se regocija en Dios, su Salvador, es porque Dios miró la bajeza de su sierva, su condición espiritual.
pero también por estas grandes cosas inentendibles, incomprensibles para la mente humana, pero nada es imposible para Dios. Esta concepción sobrenatural, en las palabras del ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No creo que María haya entendido mucho. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La referencia aquí es a la Shekinah, a la nube de Dios que acompañaba en el desierto a la nación de Israel. Esto sí creo que lo entendió. El poder de Dios descendiendo sobre una vida, interviniendo en esa vida, produciendo cosas. En este caso, la concepción del Señor Jesucristo. Grandes cosas Dios hizo también en nosotros. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre nosotros de distinta manera. Algunos tuvieron una experiencia dramática, otros tuvieron una experiencia de manera diferente, suave. Quizás fue imperceptible, no se dieron cuenta de cómo su ser iba cambiando y cómo ese nuevo nacimiento se iba dando lugar. Pero sin ninguna duda, Dios hizo grandes cosas también sobre nosotros. Y la primera gran cosa que Dios hizo sobre nuestra vida es habernos hecho nacer de nuevo. Es haber enviado su Espíritu Santo sobre nuestra vida, habiendo conocido también nuestra bajeza. ¿Me entienden? Nuestra bajeza, nuestra necesidad espiritual. Creímos durante años que éramos mejores de lo que éramos. Hicimos cosas quizá imposibles de nombrar, de describir. Pensamos cosas que nos aterrorizarían, nos avergonzarían de solo pensar que alguien las conozca. Nosotros podemos decir, como María, que podemos estar felices porque Dios miró también nuestra bajeza. Y que al mirar nuestra bajeza, miró y vio nuestra necesidad también espiritual de un Salvador. Y decidió, aún antes de que el mundo fuera, hacer grandes cosas con nosotros. El nuevo nacimiento es el milagro más grande que pueda existir. No hay ser humano en este mundo que lo pueda reproducir, que lo pueda comprar. No hay científico en este mundo que lo pueda lograr. Solamente por Dios nacemos de nuevo. Esta es la más grande cosa que podemos decir que Dios ha hecho en nosotros. Hacernos nacer de nuevo. Transformarnos en hijos suyos. Perdonarnos nuestros pecados. Aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida. Recibirnos en la familia de la fe. Trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Que su Espíritu Santo nos dé dones espirituales impensables para nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo ni haber leído nunca la Escritura. ¿Cuántas grandes cosas Dios ha hecho en tu vida hasta el día de hoy? Ese es el balance que tenemos que hacer. ¿Cuántas grandes
cosas ha hecho Dios conmigo. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué hacías antes de conocer a Dios? ¿Cuáles eran tu pasatiempo, tus pensamientos, tus actividades? Ni podemos nombrarlas. Esa forma parte de nuestra bajeza. Pero de una bajeza perdonada, limpiada por la sangre del Señor Jesucristo. Grandes cosas hizo Dios con nosotros, de la misma manera que lo hizo con María. Y esa es nuestra alegría, ese debe ser nuestro regocijo. Quizás falten cosas materiales, bienes, salud. En mis trabajos tengo oportunidad de estar con personas que tienen muchísimo dinero. Y le puedo asegurar que no envidio a ninguno. No los envidio. Porque el gozo personal, la seguridad personal de quién soy en Cristo, a dónde iré, quién es mi Dios, y la paz de mi corazón no la tiene. No se puede comprar con una cuenta en Suiza. Ese debe ser nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro regocijo, y poder ver cuántas grandes cosas el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Hace muchos años había en la zona de Quilmes para los más mayores, cuando todavía existía el panadero, ¿se acuerdan? Que recorría los barrios vendiendo el pan fresco por la mañana. Había un señor que él había sido alcohólico. Un alcohólico conocido por todos los de la zona donde él ahora trabajaba. Acostumbrados a verlo tirado en las calles, hoy él recorría con su caballo y con su carruaje, entregando el pan cada día, cada mañana. Pero lo que hacía diferente a este ex alcohólico es que había escrito sobre los dos costados de su carro, que estaban cerrados con lonas, el pasaje que hoy se mencionó aquí, Juan 3:16. Él había puesto allí: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era yo. Grandes cosas, a veces las grandes cosas que hoy le quieren imponer a la gente o hacerles creer a la gente, pasan por los bienes materiales, casas nuevas, negocios nuevos, coches nuevos, más grandes, autos de alta gama. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Y las grandes cosas de las cuales María habla, que llenan su alma, su corazón, su espíritu de gozo, pasan por otro lado. Pasan por un encuentro personal con Jesucristo. Y este debe ser también nuestro gozo, nuestra alegría y nuestro regocijo. Y en último lugar, este encuentro de María con Dios tiene una tercera experiencia, y es la experiencia de misericordia. El haber experimentado la misericordia del Señor Jesucristo.
La misericordia de Dios, perdón, en este caso, es el versículo 50, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esta es la tercera experiencia que tiene María en este encuentro con Dios. Una experiencia de conocer la misericordia de Dios, no de un Dios. No hablar de una misericordia que se lee, ni de una misericordia que se le enseñó, que viene por tradición, que otros la experimentaron y a ella se la contaron, sino una misericordia experimentada en forma personal. Ella no solo aquí está magnificando, engrandeciendo con su alma al Señor, sino también no solo por el poder de Dios que ha venido sobre ella, por haber mirado su bajeza, por las grandes cosas que hizo sobre ella por medio del Espíritu Santo, sino también por la misericordia. La misericordia recibida de parte del Señor. Y es importante que ella dice que esta misericordia de Dios va a ser repetida y experimentada en las generaciones que vienen. Esto es tremendo porque nosotros somos una generación y aquí hay varias, por lo menos 2 o 3 que están con los bebés. La misericordia de Dios, dice María, será experimentada de generación en generación. Lo que ella misma experimentó le aguarda a las distintas generaciones, una tras otra, hasta que el Señor regrese, hasta que el Señor venga. Y nosotros estamos aquí en este lugar, nosotros formamos parte de una generación que ha experimentado esta misma misericordia del Señor, su bondad, su compasión, su amor, su gracia, vino sobre nuestra vida y nosotros podemos cantar, hablar de una misericordia, no que nos contaron, sino que experimentamos. Así debería ser, así debe ser. Una palabra que no puede estar ausente en esta semana de Navidad que se celebra, conmemoran, es que nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios. Si hay algo que nos debe regocijar, traer alegría y adoración a Dios, es que nosotros tuvimos un encuentro con la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces escucha usted en Navidad hablar de la palabra misericordia? Se va a hablar de turrón, sidra, clericó, gaseosas, vinillo, tantas cosas por allí, lechón, me acuerdo estos días, asados. Se hablará de bebidas, comidas, regalos, parientes, pero no de misericordia. Misericordia debe estar presente en nuestro corazón en esta Navidad. Todos los días, pero especialmente en esta Navidad. Porque el nacimiento de Jesús es misericordia para nosotros. El nacimiento de Jesús es misericordia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. El que nace, recuérdelo, nace para morir.
nace para morir por usted y por mí, por nuestros pecados. Y debemos estar agradecidos a Dios por su misericordia, por su poder, por su gracia, por su mirada sobre nuestra bajeza. Alguien que conoció la misericordia de Dios jamás lo olvidó. El apóstol Pablo, un ejemplo para nosotros, no tanto de palabras, sino de ministerio práctico que llevó gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 15, con esto quiero terminar. Alguien que reconoció su bajeza, su necesidad de Dios, el perdón recibido de Dios, la gracia del Señor y el gozo de su alma. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 6, el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, el apóstol Pablo describe su encuentro personal con Jesucristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pero porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esa conciencia de indignidad, pero también esa conciencia de haber recibido la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre su vida, tiene que estar presente también en nuestra vida. Esta experiencia de María con Dios, de misericordia, debe también estar presente, como en Pablo, también en nosotros. Porque no éramos dignos, amados. No éramos dignos. Quizá no perseguimos a la iglesia, pero rechazábamos a Cristo. Con nuestra mente, con nuestros actos, con nuestra vida. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios vino sobre nosotros. Y aunque no éramos dignos, lo que somos hoy, hijos, coherederos con Cristo, herederos de la gloria, familia de Dios, nacidos de nuevo, todos lo somos por misericordia y gracia. Estas son las experiencias que María tuvo en este encuentro con Dios. Un encuentro con el Dios de su salvación. Un encuentro con un Dios de poder que intervino en su vida para su gloria, en la concepción de Jesús. Y un encuentro con la misericordia de Dios. Nosotros también tuvimos y tenemos, para los que no lo tuvieron, que tener este encuentro con Dios como nuestro Salvador. Tenemos que tener seguridad que al Dios que cantamos, del Dios que estudiamos, al Dios que servimos, del Dios que escuchamos, es nuestro Salvador. Tenemos que tener seguridad de que no somos los mismos que antes,
que este Dios de poder intervino en nuestra vida. Algo ocurrió en nosotros. Tiene que haber ocurrido algo en nuestra vida. Y si no fue así, debemos buscarlo, debemos pedírselo. Intervenga. Misericordia debe estar presente en nuestra vida. Debemos hablar de la misericordia de Dios, no porque digan los libros, sino porque nos hemos encontrado con esa misericordia. Hemos experimentado esa misericordia de Dios. Amén.